porque siempre... Ok, Pastor Marcelo, somos todo oídos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé dónde están, pero para nosotros buenas noches, ¿no? En primer lugar, yo quiero pedir perdón por mi español, que todavía no he aprendido. Yo todavía no sé hablar portugués, pero seguimos. Muy interesante este tema que nos ha propuesto Pastor Armando de teoría y práctica, que son dos cosas distintas, pero que tienen que caminar juntos, que tienen que estar ahí pegaditos. Entonces, para comenzar, yo quiero hacer una introducción muy pequeña, me imagino. Cuando digo introducción pequeña es media hora, ¿vale? Eh, que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una visión, fuimos enseñados o algunos discipulados, entre comillas, y voy a decir por qué entre comillas, porque a veces nosotros pensamos que discipular a una persona es solo eh, predicar para ella con palabras, y somos discipulados con mensajes bíblicas. Vale, eso no es malo. Pero para mí, isso já entrando em um tema de prática e teoria, para mim, discipular é caminhar juntos. E, e se quedamos só em la prédica, em palavras, em dizer alguma coisa, o que tem que fazer ou não, isso forma em nós uma cosmovisión e nós quedamos aí com a visão do mundo ou de todo que nos cerca e hasta do ministério e também da igreja. E podemos estar com uma visão equivocada e fazendo as coisas em el ministério que muitos de elas vão produzir solo cansaço em nós. Eu sou pastor já há 22 anos. He pastoreado una iglesia en Río de Janeiro por 18 años y una iglesia muy hermosa que, que extraño, pero he dejado por un llamamiento, por la carga por España que tenía. Entonces aquí estamos y gracias a Dios estamos bien, ya bautizamos algunas personas en 3 años y medio aquí en España y hay otras que vamos a bautizar y vamos predicando mientras vivimos. Entonces la mejor forma, y ya entrando en el tema de práctica y teoría o teoría y práctica, es caminar junto con la gente. No tener prisa de hacer nada. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces estamos tan preocupados en hacer las cosas para Dios que nos olvidamos de, de ser lo que Dios quiere. Entonces, en la caminada, en el día a día, en el ministerio pastoral, porque estoy hablando con pastores, nosotros somos, a veces, eh, 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 convocados para hacer cosas por la demanda de la vida, por
por el ministerio, por hacer porque tiene que hacer. Entonces, eso es un pensamiento que nosotros tenemos que poner en la mesa y decir si de verdad tenemos que siempre hacer alguna cosa o a veces tenemos que solo estar parado y callado. Porque si Dios no está hablando nada, yo quiero te aconsejar, no haga nada. No es un activismo que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Es al revés. O activismo te quita, te saca del propósito de Dios y te lleva al cansancio y a veces un cansancio ministerial que te va a frustrar muchas de las veces. A ti no, a nosotros. Entonces, tenemos que cambiar la visión que tenemos de la cosa, incluso la visión que tenemos de iglesia, do que es iglesia y de lo que es ministerio. Entonces, yo quiero leer con vosotros aquí en Mateo, San Mateo, capítulo 28, el versículo 18, 19 y 20. En mi versión dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad, alguna versión va a decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este el fin del mundo no es que el mundo va a explotar o va a tener un fin con fuego, no es eso, es el fin de una era. ¿Se dice eso en español? ¿En una era? ¿Sí? Es el fin de una era, es el fin de un tiempo. Ese es el fin del mundo. Hasta que se cumplir todas las cosas. Vale. Entonces Jesucristo dice, id y hacer discípulo. Vale. Entonces ahí entramos en el tema de la teoría y la práctica. Yo por mucho tiempo, yo tenía un pastor que nosotros llamábamos cobertura espiritual. Yo no soy contra cobertura espiritual, ¿vale? Pero yo en la carretera de la vida, por este camino ministerial, yo ya he estado con mucha gente y de verdad que en las reuniones que teníamos todos los meses de discipulado, y el nombre era discipulado, no discipulaba a nadie. Y yo hacía lo mismo en mi ministerio local. Yo pensaba que discipular era hacer una reunión y hablar de la palabra de Dios para la gente, para los discípulos. Pero no es solo eso, es caminar juntos. Y entonces entramos en la práctica. Caminar junto con la gente va a exigir de nosotros tiempo, esfuerzo, dinero, todo lo que tenemos, nuestra vida. Si Dios nos ha llamado para el ministerio, Él va a, ¿cómo se dice proveer? Es proveer. Él va a proveer todas las cosas. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros tenemos miedo de que nos falte algo, pero si Dios te ha llamado, Él es responsable por tu vida. Quédate tranquilo. Entonces, necesitamos de tiempo, necesitamos de dinero, necesitamos de esfuerzo, necesitamos de poner nuestra vida para que aquellos hombres o mujeres o los miembros de la iglesia, la gente esa,
que vão estar mais cerca de nós, porque há diferença. Nem todos os membros de nossa igreja vão ser discípulos. Não pense, não se engane. Pero alguns sim vão estar mais cerca de nós, e a este sim. A este vamos abrir nossa vida, a este vamos ensinar nosso ponto débil que nós temos. E a este vamos pedir ajuda. Mira, eu necessito disso. Eu necessito de tua ajuda aqui. Vale. Então, para discipular, nós temos que poner nossa vida como uma carta aberta para que todos possam ler. Pero para que funcione bem um discipulado, temos que ter uma mentalidade, ou temos que ter em nossa cabeça muito bem definido o que é ser uma igreja, a igreja de Jesucristo. E a igreja de Jesucristo, às vezes, é muito diferente da nossa. A igreja de Jesucristo, às vezes, é muito diferente de la que nós pastoreamos. Eu estava ouvindo o pastor Mário dizendo que sobre os radares a cada 100 metros, e Armando disse, a vezes pensamos que Suíça é só chocolate, pero é também multa. Depende. Por que pode ser chocolate? Porque se temos aí uma lei e temos as placas indicativas que 40 quilômetros, 50 quilômetros, 60 quilômetros, aunque não estamos de acordo com eles, pero temos que respeitar, sim ou não? Então, a teoria e a prática. Porque se tem um radar, se a velocidade máxima da carretera é 100 km, é 100 km. Se eu ando a 150 e mais adelante há um radar, e eu me pongo a 100, e quando passo por el radar, eu me vou outra vez a 150. Isso é a teoria bem, pero a prática malíssima. Pero isso não é porque somos cristianos, isso é porque somos gente, somos homens, somos seres que vivem em uma comunidade, que vivem em um país, em um lugar que tem sua legislação, que tem sua constituição, que tem suas leis, então nós temos que obedecer. Então, na vida diária, nós às vezes temos muito claro a teoria, pero não, a prática é outra coisa. E esse tema é muito interessante porque isso abre um abanico e nós vamos ver isso em nossa casa. E de primeiro, ou o mais importante, porque dentro de nossa casa que começa todas as coisas. É em nossa família que vai começar nossa sociedade. É em la família que vai começar a igreja. Se nós somos pastores e temos uma esposa, esta é nossa oveja número 1. E se não cuidamos bem desta, como vamos cuidar das outras? Eu me acordo de um dicho em Brasil que a mulher de um pastor uma vez chegou na igreja com um caminhão, com a mudança, dizendo, nós agora vamos viver aqui, porque aqui o pastor é uma bendição, mas em casa, nada. É malíssimo, é o pior homem que há. E os irmãos da igreja, como pode? Sim, porque solo habla, a teoria lo tiene bien,
pero la práctica, malísimo. Entonces, vivir una vida solo de teoría es bonito para que las otras personas puedan ver, pero los resultados que vamos a tener es cero. Es la peor cosa. Entonces, en primer lugar, para vivir una vida de teoría junto con la práctica, nosotros tenemos que vivir en la verdad. Y la verdad a veces nos cuesta. Ni todo, yo digo como pastor, yo digo porque tengo experiencia y yo quiero abrir mi corazón con vosotros. Yo digo porque ya he pasado conmigo de vivir una vida de teoría, pero me faltaba la práctica, pero me falta alguna cosa. Lo que estoy hablando, yo no hablo con autoridad. Yo hablo porque tengo un conocimiento, pero yo no tengo autoridad para hablar de eso porque yo no vivo eso. Lo que hablo es verdad, sí, pero lo que vivo es la mentira. Eso puede pasar con nosotros. Entonces, en primer lugar, y yo creo que la red que estamos ahora aquí puede nos ayudar y mucho a cambiar las cosas. Cambiar, no solo para vivir en la teoría, pero cambiar para salir de la teoría o juntar la teoría con la práctica. Aún que tengamos que volver atrás alguns passos, não é vergüenza. A vergüenza pior é seguir malo. Então, se vamos discipular uma pessoa, temos que mostrar, se diz, nossa vida. Isso é. Mostrar nossa vida. Assim hacía Jesucristo. Quando Jesus disse para estes homens, portanto, ir e a ser discípulo. Jesucristo ha dicho isso depois de 3 anos e meio que estes homens caminhavam com ele, comia com ele, bebia com ele, dormia às vezes no mesmo sítio. Os homens miravam a Jesus e sabiam, esse é um homem de oração. Esse é um homem que habla com Deus. Não habla solo de boca. Lo que habla es la verdad. Déjame decir una cosa. Todas las cosas que Jesús ofrecía, Él era. Todo que Jesús ofrece, Él es. Él no ofrece nada que no sea Él propio, que lo sea Él mismo. Y nosotros no podemos ser otra cosa que una imagen de Jesucristo. O sea, lo que voy a ofrecer es lo que soy. Entonces, cuando Jesucristo dice que nosotros somos la luz del mundo, es porque Él era la luz del mundo. Cuando dice que es vida, Él es la vida. Él es el pan que sacia la hambre, la agua que sacia la sed. Es Él. Y en Él nosotros podemos, y no solo podemos, debemos ser lo mismo. Entonces, si quieres la iglesia funcionando perfectamente en teoría y práctica, la primera cosa es oración, devoción. Es con mucha tristeza que yo voy a dar un dado, que más de 90% de los pastores no tienen una vida de oración y de devoción con Dios. Hace las cosas porque piensa que ya sabe lo que tiene que hacer. Se va a la iglesia en el culto de domingo, y algunas tienen 2 cultos, no importa, pero se va a la iglesia en el domingo o en un día más entre semanas.
y después de eso no hacen nada más. Solo lee la Biblia para predicar en domingo. A veces cuando leer, porque algunos sacan la mensaje de Google. Entonces, eso es la peor forma de hacer alguna cosa, de tener un ministerio. Y después no se puede quejarse de que nada pasa, porque lo que pasa es justo lo que está sembrando. Está cosechando lo que sembra. O sea, yo no sembro nada, entonces no va a cosechar nada. O yo estoy sembrando algo malo, yo voy a cosechar algo malo. No se puede sembrar un jalapeño y cosechar fresa. Lo que siembra va a cosechar. Entonces, la oración, una vida con Dios. Y cuando digo una vida con Dios de oración, no es orar a Dios solo pedindo, 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 Senhor, dame isso, dame isso, dame isso, bendice mi vida, bendice porque necesito de isso, porque necesito de aquilo, porque necesito de todas as coisas. Madre mía de mi vida, yo a veces me quedo pensando, ¿cómo queda Dios con tantos pedidos? ¿Cómo es la cabeza de Dios con los creyentes pedindo cosas, pedindo cosas? Eso es fuerte. Pero es tener una vida de intimidad con Dios, de saber ou de estar involucrado en la agenda de Dios. Dios tiene una agenda, hermanos. Y nosotros tenemos que estar involucrados en esta agenda de Dios. Lo que tenemos para hoy. ¿Y cómo voy a saber de eso? Estando con Él. ¿Y cómo voy a saber lo que tiene para hoy? Me acercando a Él. Entonces, mientras nos acercamos a Dios en oración, en devoción, aun que tú no puedas tener un tiempo de una hora, de media hora, de 2 horas, de 20 minutos, no importa, pero yo tengo 10 minutos con Dios, vale, 10 minutos y me voy a mi trabajo, pero nosotros, nuestro cuerpo puede hacer las cosas en nuestro trabajo, pero nuestro espíritu puede estar hablando y oyendo, ¿sí o no? El Espíritu Santo puede estar ministrando a nosotros mientras trabajamos con nuestras manos y nuestro trabajo. Y desde ahí, el Espíritu Santo nos va a decir lo que tenemos que hacer. Entonces, una vida de oración y enseñar a la iglesia que debe orar. Yo he sido criado en una iglesia, en una denominación en Brasil, que tenía un culto de oración. Vale, yo era joven, yo tenía ahí 17, 18 años, y por ahí. Culto de oración, vale. Y el culto de oración, hermanos, era así. ¿Quién tiene un pedido, un motivo de oración? Ah, yo quiero que ore por mi vida material y espiritual. Mira el pedido de oración. ¿Cómo voy a orar por una vida? ¿Cuántas vidas tiene este hermano? Eso no es gato. En Brasil se dice que gato tiene 7 vidas. No sé si es en todo el mundo. Pero imagínate, mi vida espiritual, mi vida material, pero eso yo no consigo separar, se dice, las cosas, repartir las cosas, la vida, esta aquí es mi vida, esta aquí es otra vida, esta es otra vida, esta es mi vida laboral, mi vida material, mi vida espiritual, mi vida, y yo soy un. Entonces, y era
pedindo coisas a Deus, coisas. E nós fomos introduzidos em uma cultura de só pedir. Eu creio que há muita gente em lo Ministério de los Hermanos que se hace uma campanha de oração, a gente tem sus motivos, su pedido de oração. E se hace a mesma campanha 3 meses depois, a gente está com o mesmo pedido. É a mesma coisa. E isso não cambia a vida de nadie, porque oração não é só pedir coisas a Deus, e tampouco oração é só falar com Deus. Oração é também ouvir Deus falar. A vezes nós pedimos, e isso pode ser a teoria, pero quando chega na hora da prática, que Deus vai falar o que temos que fazer, nós dizemos, em nome de Jesus, amém, e nos vamos. Já é orado. E Deus queda aí, pero eu iba a falar, pero não me ha dado a oportunidade de falar, e nós nos vamos porque pensamos, já é orado. Então, há dicho, homem ha dicho que, dice que, ora hasta aprender. Ora, pero ora, hasta aprender a orar. Hasta oír Dios hablar. Y, perdona, pero nosotros estamos un poco fuera de esta ruta. Y nosotros tenemos que orar. Entonces, si quieres que la iglesia crezca, ensina a la iglesia a orar y se apasionar por Dios. Antes de venir a Espanha, eu quero dar testemunho, você disse? Testemunho. Eu já havia deixado o ministério para vir a Espanha, pero mientras no estava de caminho a Espanha, eu me ha ido a ajudar um pastor em Rio de Janeiro, que ha alquilado espaço em la peor e mais grande zona de prostituição de Rio de Janeiro. E qual é o objetivo? Abrir uma casa de oração. Hasta porque a Bíblia diz, o próprio Jesucristo disse, mi casa será chamada casa de oração para todos os pueblos. Hermano, Jesucristo já ha resumido a coisa. Vale. O objetivo era poner oração 24/7, ou seja, 24 horas por 7 dias da semana. E começamos. 3 anos depois, a mais grande e mais famosa zona de prostituição de Rio de Janeiro se ha cerrado. As mulheres de programa, ¿se dice isso? Mulheres de programa em espanhol? As mulheres que vendiam seu corpo para a prostituição, iba chorando, pedindo oração. Os filhos destas mulheres chorando, pedindo oração, porque necessitava de algo que na vida de prostituição nunca obtiveram. Então, o que necessitamos, eu em primeiro lugar, o que nós necessitamos, pastores, para cambiar ou para sair da teoria para a prática, é uma vida de oração com Deus. É uma vida de devoção. E digo algo mais, de extrema devoção.
Porque nosotros no vamos a cambiar nada si vivimos una vida medíocre, ¿se dice en español? Medíocre. Una vida medíocre es una vida en el medio. ¿Sabe qué significa una vida medíocre? Cuando leemos en Apocalipsis, es el blando. Yo no soy caliente, tampoco soy frío. El tibio. 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 Ah, venga, venga. Tibio. Yo no soy caliente, tampoco soy frío. Esa es una vida medíocre. Y perdona por la verdad. A veces nuestra vida es una vida, ¿cómo Armando se dice? Tibio. Tibia. Tibio. Una Una vida vida tibia. tibia. Ujú. Una vida tibia. En portugués se dice una vida morna. O sea, a Dios no le gusta. Entonces, la práctica va a requerir de nosotros, exige de nosotros nuestra vida. Tú no puedes ser pastor, tú no puedes estar à frente de uma igreja, tu não pode ser um líder de êxito, tu não pode desejar las cosas buenas de Dios viviendo una vida tibia. Tu não puedes, ¿cómo se dice? Surfar con la tabla esa en la ola. Surfear, surfear. Surfear. Tú no puedes surfear en la ola de Dios con una tabla rota. Interesante. Entonces, la práctica, Jesucristo no conoce otra cosa que no sea teoría y práctica. En el vocabulario de Jesucristo no existe solo teoría. Por eso él he vivido con los discípulos, y los discípulos miraban, mira mira lo que hace. Hasta que un día los discípulos fueron, liberaron a un joven, una persona, o expulsaron un demonio, así se dice también. Vale. Pero los demonios no se fueron. Y el hombre dice, mira, Jesús, tus discípulos no pudieron, no hicieron. Y Jesucristo dice, eso no es así. No es así que se hace. Este demonio no sale sin ¿o qué, hermanos? Ayuno y oración. Ayuno y oración. Pero déjame decir una cosa para vosotros. No es solo ayuno y oración que va a expulsar demonio, ¿vale? Ayuno y oración, cuando ayunamos y oramos, es porque deseamos el novio, deseamos Jesucristo. Y por estar con Jesucristo, cerca de Jesucristo, oyendo su voz, viéndole, estando cerca, y mientras nos acercamos a Él, nos parecemos más con Él. Y si te parece con Jesucristo, tú no necesitas decir nada para los demonios que eles se van. Tú no necesitas decir nada. Los propios demonios se manifestarán y se van. Wow, isso es una verdad. No es, entonces ahora yo voy a ayunar y orar. Señor, dame poder para ser un hombre fuerte en poder. No es eso. Es desear el novio. Acuérdate cuando llegaron para Jesucristo y dijeron, mira, nosotros ayunamos, pero tus discípulos no. Y Jesucristo dice, puedes
ellos ayunar mientras está con el novio, mientras está conmigo, pero va a llegar un tiempo que sí, que se van a ayunar, que se van a orar. ¿Por qué? Por la necesidad que tiene de la presencia. Déjame decir una cosa, y yo creo que eso ya he pasado con algunos de nosotros. Y cuando digo con algunos de nosotros, es porque ya he pasado conmigo. Mira, yo no soy un pastor infalible, se dice. No, y tú tampoco eres también. Pero mientras trabajamos para Dios, mientras hacemos las cosas para Dios, tenemos que hacer lo que Él quiere. Una vez Jesucristo dice, yo no hago nada sin antes ver mi Padre hacer primero. ¿Sabe qué es eso? Es Dios, no solo en la teoría, pero practicando. Y Jesucristo miraba al Padre. Ah, mi Padre hace así. Ah, es así que hace en la práctica. Entonces, a veces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro ministerio? Volver un poquito atrás. ¿Sabe a veces que no volvemos por qué no volvemos atrás, hermano? Porque eso envolve, eso va a tocar en la vida financiera de la iglesia. Yo no sé si ha pasado eso con vosotros, conmigo ya, porque yo ya he salido de mi casa para ir a un culto, pero aquí en mi cabeza, la única cosa que estaba era las despesas, las cosas que tengo que pagar en esta semana como iglesia. Yo tengo que pagar alquiler, yo tengo que pagar cuenta de agua, tenemos que pagar cuenta de luz, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar todo. Y el dinero que tenía, no llegaba. Yo no sé si ya ha pasado eso con vosotros, pero conmigo sí. Pero déjame decir una cosa. Si pasa eso contigo, si pasa esas cosas contigo, si sale de casa para predicar, pero en su cabeza lo más fuerte en ti es las despesas que tiene en la iglesia, ya está malo. Ya está malo. Tiene que hacer alguna cosa. Tiene que salir de la teoría y para practicar. Aún que queda solo tú. Yo quiero te decir que tú y Dios es mayoría. Tú no necesitas de 100 personas, de 300 personas, de 500 personas, como a veces teníamos ahí en la iglesia en Brasil. No, yo no necesito de eso. Déjame decir una cosa. La más grande multitud soy yo. Si yo no aprendo a liderar la más grande multitud, yo no voy a saber liderar la multitud de la iglesia. No me voy a saber. Entonces, la cosa comienza en nosotros. Y si soy el pastor de la iglesia, comienza conmigo. Yo soy el responsable. Yo soy el primero. No va a pasar nada en la iglesia sin antes pasar por mí. Porque si tú eres el ángel de la iglesia, Dios está mirando a ti. Entonces, las hermanas de la intercesión no pueden orar, puede profetizar, puede hablar en lenguas, puede saltar, puede caer, puede hacer todo. Si el pastor de la iglesia no está junto con eso, no va a pasar en la iglesia. Porque primero es nuestra vida. Yo.
Si tengo que hablar con alguien, yo voy a hablar con alguien. Existe una cosa que se llama política. Ministério pastoral não é para ser política, para quedar bem com todos. Não. Se tenho que chamar um irmão e ponerlo em seu sítio, assim lo haré. E se o irmão me disse, pastor, então se eu não estou de acordo, me vou da igreja, um beijo, como digo eu, um beijo e um queso. Que se vaya. Porque eu não estou aqui para negociar ministério para ter gente. Eu estou aqui para cumprir um propósito de Deus. E o propósito de Deus é manifestar seu reino. E para manifestar seu reino, eu tenho que ser como Ele. E a Bíblia diz que eu sou um embaixador de Cristo em la terra. Ou seja, eu represento Deus em esta terra. E minha vida prática não pode ser diferente da de Deus. Acorda que Jesucristo disse, vosotros harán la misma cosa que hago y aún más grande. ¡Wow! Pero yo pregunto aquí a nosotros, ¿cuántos muertos nosotros hemos resucitado? ¿Cuántos? ¿Cuántos enfermos hemos curado, sanado? ¿Cuántas cosas nosotros somos devedores del ministerio? ¿Cuántas cosas? Hermanos, este tema de teoria e prática é muito forte. Isso abrange, se dice? Isso abrange... Amplía, ¿Ah? amplía. Não, ampliar é de tornar mais grande. Eu digo que de abraçar. Abrazar. Encierra, encierra. Sí, abraza, Isso, encierra. Sí, isso, isso é... Paulo, ayuda, Paulo, ayuda, Paulo. sí. Isso é... Isso, Alcanzar. Alcanza, encierra, sí. toda nossa vida, todo nosso ser, toda célula de meu corpo, todos os átomos, todo em mim, tem que manifestar a vida de Deus. Tem que manifestar a palavra de Deus. E igreja não é para fazer uma reunião automática. Nosso culto não pode ser uma coisa automática que eu já me vou e sei o que vai passar. Vamos orar, vamos cantar 3 músicas de guerra, 3 de adoração, e vamos orar outra vez, uma palavra para ofrenda, depois o pastor predica e ora outra vez e termina o culto e vamos à nossa casa. E já está. Isto é uma religião muerta, perdona dizer, pero é. Isto não cambia a vida de nadie. Agora, se hacemos, podemos fazer isso? Sim. Se Deus está pedindo para fazer isso. Déjame dizer uma coisa, tu puedes preparar um sermão mais bello de tu vida, com todas as palavras bonitas, pero se esse sermão não foi generado em oração, a única coisa que vai produzir na gente é morte, não é vida. Aunque tu hable de Jesucristo. Aunque tu hable de Jesucristo, a única coisa que vai produzir é morte. Agora, se esse sermão vem de Deus, do Espírito de Deus, e é produzido a partir de um lugar de oração, produz vida. E ao final da mensagem, tu não vai necessitar dizer quem quer aceitar Jesus.
Isso nosotros hacemos, ¿sabe para qué? Para confortar a nosotros mismos. Hacer, ¿cómo se dice? Apelo, apello. Apelar, apelar. Para a persona levantar a mão e dizer, eu aceito a Jesucristo. Que eu aceito a Jesucristo? Eu não sou melhor que Jesucristo. Jesucristo que já nos ha aceitado. Ele disse isso em Juan, e no Evangelho. Uhum. Nós temos que predicar e ter uma vida de tal maneira que a gente vai chegar a cercar a nós e dizer, ou perguntar, que tenho que fazer eu para ter o que tienes tu? Aí, então, nós vamos, venga, vamos caminhar juntos. E começa a caminhada, e começa o discipulado, e começa a praticar aquilo que nós já sabemos. Amém. O Evangelho de Jesucristo tem que ser vivo em nós. E para ser vivo em nós temos que morrer. Tu não podes ter um Evangelho vivo de Jesucristo em ti ou em mim, se eu quero estar plenamente vivo, a ser minha vontade, e ao domingo me vou à igreja e a ser aquilo que penso que tenho que fazer para Deus. Não. Eu não quero trabalhar para Deus, eu quero trabalhar com Deus. Porque eu posso trabalhar para alguém e não conhecê-lo. Eu posso trabalhar em uma grande empresa e meu chefe, o dono da empresa, passa por mim e eu não sei se é ele o dono da empresa, mas eu trabalho para ele. Não, 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 não. O que Deus quer é hijos, amigos, que sepam o que Ele está fazendo. ¿Vale? Este tema é muito abrangente. Então, eu creio que podemos fazer isso em outro momento, em um dia que seja. Pero, hermanos, cambie. Não tenha medo de volver atrás se for necessário. Não tenha medo de parar alguma coisa. Não tenha medo. Hágalo se é necessário. Amém. Para a partir de então, fazer a coisa bem. Com Deus, ¿vale? Que Deus nos bendiga, um beijo em vosso coração, e estamos aqui nesta rede para ajudar-nos uns aos outros. Amém. Nós não estamos pensando em dinheiro, em sacar nada de nadie. Nós estamos aqui por o reino de Deus. Amém. Por um propósito que é mais grande que nossa vida, porque se não fuera, eu te garantizo que eu estaria em Brasil com minha filha, com meu neto, com minha família, com meus amigos, com todo. Amém. Pero então, vamos para adelante, ¿vale? Um beijo e Deus te bendiga.